computadora. No, pues se requiere. Saludos cordiales, máster. Mis compañeros y yo le vamos a presentar el tema sobre la medida de dispersión y estadísticos comunes. Pero primero le mencionamos algo sobre la medida de tendencia central. Son las herramientas de mayor utilidad en el campo de las estadísticas, ya que estas nos brindan las representaciones cuantitativas de datos que se hayan obtenido. A continuación, mis compañeros con una breve explicación sobre el tema propuesto. Saludos a todos. Bueno, dentro de las medidas de dispersión, sabemos que es un número que está ligado a las medidas de tendencia centrales. Les encontramos el rango, la desviación media, la varianza y la desviación típica. Como estamos viendo nosotros aquí en nuestra presentación. En el rango, ¿qué es el rango? Pues el rango es, se toma de una muestra el valor máximo y el valor mínimo. Y estos dos valores se los va a restar. El resultado de esta resta es el valor de un rango. También encontramos la varianza. En la varianza podemos ver que es una medida de dispersión que representa la variabilidad de secuencia de datos. Ahí a continuación podemos ver la fórmula de la varianza. Y aquí tengo la propuesta de este ejercicio, pues donde vemos que dentro de las medidas de dispersión podemos utilizar este tipo de datos o este tipo de problemas, donde vemos que en un salón de clases se encuentran 3 estudiantes con problemas de intoxicación severa. Para poder encontrar, por ejemplo, en este caso, los pulsos cardíacos de cada uno de estos 3 estudiantes, vemos que vamos a ver aquí una tabla estadística donde encontramos esos datos. Como van a ser tomados el pulso de los estudiantes que han sufrido una intoxicación, vemos que aquí están las cantidades de veces que ha sido tomado esa pulsación, que nos da como resultado en el primer ejercicio 303, lo vamos a dividir para 4. El resultado de esa división nos va a dar el valor de la media aritmética, que básicamente es el promedio. Entonces vemos que si dividimos 303 para 4 nos va a dar un valor de 7,57. En el caso de el segundo estudiante, que vemos aquí que tiene estos datos numéricos, 62 más 92, etcétera, nos va a dar un valor, la sumativa de estos 4 datos, 297. Que lo vamos a dividir para 4 y como resultado vamos a obtener la media aritmética que nos da un valor de 74,25. Y así posteriormente también vamos a calcular, en este caso, cuáles serían las pulsaciones del tercer estudiante, que nos da un total al sumar los datos numéricos que son 4. Vamos a dividir para 4. Que son 253 dividido para 4, que nos da un valor de 64. De esta manera, por medio de este ejercicio, podemos ver la importancia y en qué se puede emplear la media aritmética. En este caso, lo hemos calculado con una medida de dispersión. Voy a dar el concepto acerca de la desviación típica. El concepto de la desviación típica es la medida de una variable respecto de su medida aritmética. Esto se adquiere siempre unos valores sean iguales o mayores que 0. También vemos que es una medida que ofrece información sobre la dispersión de medida de una variable. Y vemos aquí este pequeño ejercicio para poder allegarnos a la desviación típica. Primero debemos de hallar la desviación media, después la varianza y por último la desviación típica.
pero hemos puesto aquí una serie de números que están 2, 3, 6, 8 y desde aquí comienza la solución para solucionar aquel problema. Esta serie de números vemos que el número X representa una variable para poder calcular la variancia. Y es que tenemos aquí el 2, la serie de números del siguiente, que es 2x2 igual a 3x3 y así sucesivamente. Y también tenemos el 5 que representa n. Para los siguientes cálculos, primero vamos con la desviación media, que tenemos que calcular el valor de la media. Y esta X rayita es la medida, significa que es la media de la variable, donde donde comenzamos para poder solucionar el ejercicio. La X es la variable para calcular la variancia. ¿Ya? Entonces, la X, que es la media, vamos a escoger donde X1, X2, sucesivamente, escogemos estos valores, los escogemos de la serie de números. Entonces, al poner aquí, nosotros vamos a dividirlo con el n, que representa el número 5. Esta cantidad lo sumamos y lo dividimos a 5, que sale el valor 6. Este valor 6 de la media lo vamos a llevar a la desviación media. La D con la X y la rayita arriba, el significado de la desviación media, tiene un significado. Entonces aquí como tenemos el cálculo, nosotros nos vamos a guiar por lo que nos pide en la desviación media. Entonces, como vemos el valor de la media, el total, lo reemplazamos acá en la desviación media, donde nosotros ponemos, lo único que cambia es que nosotros abrimos paréntesis y ponemos el signo 6 en todos estos números. Esto de aquí nosotros lo restamos, estos valores nosotros los restamos y el valor que sale lo sumamos de todo esto, sale un total de 14. Como el 5 siempre permanece ahí, nosotros lo dividimos 14 dividido por 5, sale el valor de 2.8. Ahora entonces vamos a la variancia. La variancia, tenemos aquí este cálculo que nosotros nos guiamos acerca de este cálculo, donde nosotros la diferencia de 2 menos 6, la diferencia de la variancia es que lleva al cuadrado en la parte de arriba. Todo esto de aquí nosotros tenemos que restarlo, como está la resta, restarlo, llevarlo al cuadrado y de ahí después nosotros lo sumamos porque está fuera un signo que es un signo. Entonces, esto de aquí nosotros lo dividimos para 5 y da el total de 10.8. Ahora, ese 10.8 nosotros lo vamos a llevar a la desviación típica. Y ha sido lo más sencillo, en la cual nosotros tenemos que sacar la raíz cuadrada de 10.8, que da el valor de 3.28. Estos son los paso a paso para poder allegarnos a la desviación típica. A continuación. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión entregan información sobre la variación de la variable. Y estas pretenden resumir en un solo valor de dispersión que tiene un conjunto de datos. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango de variación, la variancia, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Dentro del rango de variación se lo define como la diferencia entre el mayor valor de la variable y el menor valor de la variable. La mejor medida de dispersión es la que se generaliza, que es la variancia, y esa se lo caracteriza por una raíz cuadrada y su símbolo es un sigma cuadrado. También tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la variancia. Dentro de esto tenemos el coeficiente de variación, que es una medida de la dispersión relativa de los datos, y se define como la desviación estándar de la muestra expresada como un porcentaje de la medida muestral. Las medidas de dispersión son de gran importancia porque nos habla de la variedad que encontramos en una determinada muestra o población.
Cuando hablamos de muestra, esta es importante porque coincide con el tener una hora, inferencia de la medida de la tendencia central y la tendencia media. A continuación. Estadígrafos. Es un indicador que se calcula sobre la base de las observaciones de los valores de una muestra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que para poder encontrar los estadígrafos necesitamos los valores de una muestra, ya que no se los puede hacer de una población, se requiere de los valores de la muestra, o también denominados datos. Como aquí tenemos una serie de datos, los cuales para poder realizar el estadígrafo tenemos que ordenarlos. Los tipos de estadígrafos. Tenemos estadígrafos de medidas de tendencia central, entre ellos tenemos moda, mediana, media aritmética. Asimismo, las medidas de posición, datos datos agrupados, cuartil, decil y percentil. A continuación. Estadígrafos, importancia. Son importantes porque permiten hallar, resumir y establecer la información acerca de la estructura de una muestra o de una colección de datos, facilitando así el análisis e interpretación de toda la población o muestra de estudio. Entre sus objetivos se encuentran definir el tipo de población matemática que se valen en los datos recolectados a fin de obtener como conclusión un número real o base. Entre las medidas de posición tenemos las cuartiles, percentiles y deciles. Siguiente. Buenas. La medida de tendencia central. Tenemos tres. Medida aritmética, media y modos. La medida estadística que tienen como objetivo, como su conjunto que valore que es un valor que representa de un centro de valores de cuál manera se encuentra el conjunto de datos. O sea, viene a decir, tenemos tres que son la medida de valores que es un conjunto de datos que permite calcular como una suma, un conjunto de valores dividido por número total que forma la medida aritmética. La medida aritmética y tenemos también que es la mediana. La mediana es una estadística de posiciones central de parte de las distribuciones por la mitad, es decir, como la misma cantidad de valores, es un solo dato para compartir. Y también tenemos, por últimas, tenemos modos. La palabra modo es el valor que ocurre como referencias de nuestra estadística. Estadísticas que aparecen más dentro de una conversador y no tiene un resta para cada uno de cada cosa. Gracias por todo. Disculpe. Bueno, ahora daremos una pequeña explicación sobre, para encontrar los valores de medida de tendencia. En este caso sería la moda. Como decía que la moda es el dato de mayor frecuencia, pues ya tenemos aquí los datos ordenados, ¿verdad? Del 2, 5, 9, 20, 30 y 33.
Dice que la moda es el dato de mayor frecuencia, pues en este caso quiere decir que es el dato que más se repite. Pues de estos números tenemos que es el 5, el valor que más se repite, ¿verdad? Sería la moda. La media aritmética es la suma de todos sus datos dividido por el número de datos. Es decir, que tenemos que sumar todos los datos sin importar que se repitan. Para luego dividir para el número de datos. ¿Qué quiere decir el número de datos? Que luego de sumar todos los valores, tenemos que dividir para 10. En este caso tenemos 10. Dividido para 10 nos sale que la media aritmética es de 11.8. ¿Ya? Porque la suma de todos estos datos nos da un valor de 118. Como tenemos 10 valores, 118 dividido para 10, un valor de 11.8. La mediana son los números centrales. Contamos, ¿cuánto? La mitad sería, como es número par, tendríamos que coger los dos valores de en medio. Entonces sería, tenemos 1, 2, 3, 4. 5 y 9 serían los valores centrales. Y luego sumamos los dos valores, que serían 5 y 9, nos da 14. Dividido para 2, 7. Ese sería el valor de la mediana. Tendríamos el valor de 7. Si fuera un número impar, no es necesario dividir para 2. Solo se toma el número que está en medio. Muchas gracias. Dentro de la explicación, de la exposición que acabamos de compartir, podemos ver de que las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central son muy utilizadas en el campo de la estadística. En este caso, la moda, la mediana y la media aritmética se le utiliza mucho en la área estadística para calcular datos de muestreo y también para calcular promedios. En este caso, pues estamos muy agradecidos por la atención prestada. Muchísimas gracias.